Buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy creo que la mayoría ya está inscrito, ¿verdad? Le saturaron la sección A, entonces imagino que aquí sí ya están completos. Bueno, entonces, buenas tardes. Vamos a iniciar con el artículo 327, donde nos habíamos quedado la última clase. Salvo que existiera alguna duda, que aquellos que hayan leído algo, pues tendrían alguna duda, pero si no han leído nada, les aseguro que no tienen nada de duda. Lick, solo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. En el artículo 326, en lo referente al facultativo, aquí está enmarcado únicamente a los profesionales que extendieran un certificado, que tuvieran en realidad un soporte, ¿verdad? Exacto, médico. Tendría el certificado médico porque solo el médico podría dar constancia de la existencia o inexistencia de una enfermedad. Aquí, para ser más específicos, el médico. Y si fuera una persona que se hiciera pasar por médico. Ah, eso vamos a ver otro delito que comete. Hay usurpación de calidad. Ah, bueno, gracias. Ajá. ¿Alguien más? Licenciado, en el artículo 324, ahí no importa si es funcionario público, ¿verdad? Los dos entrarían en ese 324, media vez fuera equiparación de documentos. Exacto, ahí cualquier persona no tiene que devenir un documento de un funcionario público, sino el hecho de que sea título de crédito, nominativos o a la orden, o letras de cambio, a eso ya conlleva sobre una falsedad sobre los mismos, ya va a incurrir en falsedad de equiparación de documentos, ya sea esta falsedad material o ideológica. Gracias. Ya se puede recaer sobre ese documento por la naturaleza del documento como tal. Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Ronnie. Pero igual en el TC324, yo sé, está el artículo también donde hay estafa por cheque, ¿verdad? Pero aquí no podría entrar un cheque en este caso. El título de crédito sí podría ser en un momento dado, siempre y cuando el cheque sea, no es que no tenga fondos, sino que en algún momento dado el cheque sea de la persona, pero pueda en un momento determinado falsificar el contenido, porque el cheque está catalogado como un título de crédito y podría ser en un momento dado, porque no lo excluye acá. Sí, pues entonces, pero, o sea, ¿cómo compaginaríamos ese cheque dentro de este artículo? Si hay un específico. Sí, pues, o sea, solo pongámosle como va el portador, o sea, por cantidad, tenga fondos o no tenga fondos, de igual manera. No, porque al portador no. Si lee usted el artículo, dice títulos de crédito nominativo o a la orden. Sí, pues, tendría que ser girado a la orden de alguien. Sí, pues, a nombre de una institución o de una persona individual. Exactamente, ahí podría incurrirse el delito, pero si está el portador, sí, no pues. podría ser. Ajá. Ya. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces. Artículo 327. Supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo, será sancionado con penas señaladas en los artículos anteriores con sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Entonces, acá estamos hablando de destruir, de esconder o de, en un momento dado, suprimir partes del documento que en un momento dado pueda ser útil. En este caso, nosotros hemos tenido muy recurrente actitudes principalmente de notarios, en las cuales, por alguna razón que se haya cometido algún ilícito sobre la escritura, ya podemos recaer en el mismo sobre una falsedad material o ideológica, de las cuales está sujeto a una investigación el notario y por tanto su instrumento que en un momento dado pudo redactar. Entonces, lo que hacen en muchos de los casos hemos tenido nosotros es que el notario desaparece las escrituras y presenta una denuncia de robo, de que le abrieron el vehículo o que dejó extraviado un lote de escrituras. Y entonces, cuando se requiere para poder cotejar la firma, entonces se establece que hay una denuncia ya presentada por el notario en las cuales un juego de 5 escrituras, por decirle algo, entre esas está la que
se necesitaba. Recuerdo un caso de un notario que la escritura número 73 había una falsedad cometida sobre la misma, o una denuncia de falsedad, y cuando se le requirió a los registros, pero primero vamos a los registros, lo que dejamos de último es el protocolo. Entonces se requirió al registro de la propiedad el testimonio que se había remitido para establecer quiénes habían firmado el documento. Resultó que lo que había hecho un testimonio transcrito. Entonces no podíamos nosotros confrontar eso. Posteriormente se requirieron a otros registros ver la posibilidad y también mandaron testimonios transcritos. Entonces hubo que requerirle al notario. Cuando se le requirió al notario, él informó que de la escritura número 71 a la 80 le habían robado en el vehículo, que él las había dejado ahí. Un poquito discutible el asunto porque el protocolo solo puede permanecer en la oficina jurídica del notario, no pueden salir. Sin embargo, él dijo que por llevarlo a empastar había llevado esas escrituras y que se las habían sacado del vehículo. Entonces, ahí es donde tenemos, él lo que hizo es ocultar la escritura para que no pudiera hacerse los cotejos de firmas que se necesitaban que realizar. Eso es lo que muy común se puede ver, o en un momento dado destruir el documento. Hemos tenido casos en los cuales se han destruido los documentos como medio de prueba que puede recibir más adelante, y por lo tanto esas son las conductas que pueden cometer algunas personas que manejan este tipo de instrumentos. 327A, agravación electoral. Las sanciones establecidas en los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán en la mitad cuando se cometa con fines electorales. Entonces, acá, por ejemplo, poder destruir las boletas que llevan para el registro electoral, entonces ahí pues obviamente va a ser para fines electorales, los cuales se están destruyendo, o las actas que firman las juntas receptoras, en las cuales en un momento dado se pueden alterar, y entonces ahí se comete falsedad material o falsedad ideológica. Sin embargo, se va a agravar, se va a aumentar en el doble de la pena, en la mitad de la pena, derivado a que es un evento electoral donde se está cometiendo el ilícito. Entonces ahí es donde podemos subirle la pena. 327B, agravación por delitos migratorios. Las sanciones establecidas para los delitos tipificados en los artículos 240, 321, 322 y 325 de este código se aumentarán en una tercera parte para cuando los mismos se realizan para cometer delitos o faltas previstos en el decreto número 9598 de la ley de migración. Entonces ya es una cuestión muy específica en las cuales se pueda cometer este delito en casos de personas que puedan ingresar al país por delitos de migrantes, ya sea en los pasaportes que se puedan en un momento dado falsificar, pues entonces ahí vamos a tener una agravación específica por delitos migratorios. Ahí es donde podría cometerse un delito, ya sea una falta de los contenidos en la ley de migración. ¿Dudas? Licenciado, ¿cuáles podrían ser las penas para el 327? 327. Con las penas señaladas para los artículos anteriores, o sea, dependiendo de qué documento se está extraviando, se está suprimiendo, se está ocultando. Por ejemplo, un certificado médico, que es el que se oculta o se suprime o se destruye a efecto de poder evitar algún tipo de análisis sobre el mismo. Entonces ahí la pena por eso dice, sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores. O sea, si es la ocultación de un certificado médico, entonces estamos hablando que le esperaría una multa de 1,500 a 15,000 quetzales. Si, por ejemplo, se suprime un documento en los cuales se había cometido una falsedad material, por ejemplo, la escritura en las cuales el notario faccionó una escritura de las cuales los datos que consigna, él le dio forma de un hecho de los cuales no es cierto, es falso el documento, el contenido del documento, pues una falsedad material tendría una pena de 2 a 6 años. O sea, por eso dice, dependiendo del delito que haya o el del documento que se está destruyendo, suprimiendo o ocultando, ahí va a corresponder la pena para la acción que haya cometido. Gracias. Muy bien, vamos entonces al capítulo 3 de la falsificación de sellos de papel sellado, sellos de correo y timbres y otras especies fiscales. 328. Falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Quien falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo,
timbres fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad controlada por esta o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabienda los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. Entonces, aquí es específico. Vamos a establecer la fabricación. Y aquí tenemos que ir desglosando cada cosa porque hay distintos elementos en los cuales está contenido el tipo penal. Dice fabricación de sellos oficiales. Entonces, tenemos que cada oficina pública tiene un sello oficial, de las cuales están registrados. Cuando usted vaya a graduarse, ese sello que usted va a mandar a hacer no es aquello que a mí se me ocurrió, hoy estaba bonito con letra gótica, pero mañana usted se arrepiente y dice, mejor ya no lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer con letra normal porque no se entiende la letra gótica. Ese sello que usted va a hacer va a quedar registrado en el Colegio de Abogados y en la Corte Suprema de Justicia. Cuando usted quiera cambiar sello, tiene que hacer ese mismo trámite otra vez para ir a cambiar el sello y su contenido. Algunos sellos de los abogados y notarios hemos visto nosotros que tienen el número de NIT. Ese número lo registraron cuando sacaron se registraron su sello correspondiente. Igual pasa en esto. Entonces viene falsificar sellos oficiales. Por ejemplo, ustedes han visto, los juzgados tienen su propio sello, cada juzgado tiene su propio sello, el Ministerio Público tiene su propio sello, y así cada uno de esos sellos oficiales que se tienen, obviamente si se falsifican es donde se comete el delito. El papel sellado. Todos conocemos que el papel sellado ahora se llama papel sellado especial para protocolos. Anteriormente, cuando esta ley salió en vigencia, pues algunos de ustedes recordarán, que serán muy pocos, la mayoría ya no conoció el papel sellado, que era de uso general. El papel sellado se compraba, como usted comprara una hoja en blanco. Y entonces se compraba papel sellado, estaba registrado y valía creo que un quetzal. Y entonces ahí se podían hacer documentos oficiales, sin que necesariamente sean notarios. Ahora el papel sellado especial para protocolos quedó directamente para uso exclusivo de notarios y solo lo pueden comprar notarios activos. De lo contrario, no se les puede vender a nadie papel especial para protocolo, pero sigue siendo el papel sellado. Las estampillas de correo, esas casi ya no se utilizan. La correspondencia tradicional ha quedado ya casi en desuso, pero se sigue utilizando. Esas estampillas que se fijan a la correspondencia obviamente no pueden ser falsificadas. Hay un registro, hay un control, hay una emisión que se tiene y no se pueden falsificar, no se deben falsificar. Los timbres fiscales, eso sí, aún siguen vigentes, son de común utilización, timbres fiscales de distintas denominaciones en las cuales se pueden falsificar en un momento dado y consecuentemente llevan un registro. Y esos timbres fiscales sirven para recaudar ese tipo de impuestos de timbres fiscales. Entonces, eso se va a adherir cuando usted va a litigar o va a cartular en notariado, pues esos testimonios que usted vaya a ir emitiendo van a ir estampadas los timbres fiscales y los timbres notariales. Entonces, eso ya va a llevar un control de qué significa la tributación que se va a hacer, tanto al Colegio de Abogados como a la Superintendencia de Administración Tributaria, en las cuales están recaudando impuestos por timbres fiscales, ya sea y el Colegio de Abogados por timbres notariales. Entonces, este tipo de documentos que se vayan a adherir, como en el caso de timbres fiscales, hay una autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria, en la cual emite un acuerdo, tienen un número de registro, tienen un control sobre qué documentos se van a ir utilizando. Y entonces van a quedar adheridos y se tienen que inhabilitar. La ley habla que perforar para que ya no sean utilizados en otro documento. Algunos notarios han tomado la práctica de hacerle una X encima del timbre para quedarlo inhabilitado. Ahí vamos a ver más adelante también un delito en el cual volverlos a utilizar constituye delito. Entonces, para eso están constituidos este tipo de conductas en la cual se pueda cometer. Aquí lo que conlleva es tener claro que es fabricar eso, no es la utilización, no es la compra, es la fabricación de este tipo de instrumentos. ¿Estamos? ¿Está claro este artículo? ¿Alguna duda? Bueno, vamos entonces. 329. Falsificación de billetes de lotería.
Quien falsificare billetes de loterías debidamente autorizadas o alterare los billetes verdaderos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas las introdujera al territorio de la República, los expendiere o usare. Entonces, de la misma manera, aquí es falsificar esos billetes de lotería. Actualmente la única lotería autorizada en el país de conocimiento general y conocimiento público es la Lotería Santa Lucía, en las cuales tiene sus billetes, los vende y se realiza sus sorteos correspondientes. Entonces, es la que por el momento recuerdo que tiene la autorización. Si habrá otra por ahí, pues puedes tenerlo en cuenta. Entonces, esos billetes, obviamente, cualquiera puede alterar. Si falsifican un billete de a 100, de a 200, no pueden falsificar un billete de lotería. Y, consecuentemente, vendérselos a otras personas, lucrando, aparentemente, para entrar a un sorteo. Y son cuestiones en las cuales se ha falsificado el billete respectivo. Entonces, de igual manera que pueda venir del extranjero a querer vender esos billetes, o los, sabiendo de su ilegalidad, se pueden expender o usar esos billetes para hacer valer algún derecho con terceros. Entonces, ahí es donde se comete el delito. 330. Ojo con este artículo, jóvenes. Es muy común su comisión del delito. Y entonces hay que tener mucho cuidado con este artículo. Dice 330. Falsificación de placa y distintivo para vehículos. Pero veamos cuál es el presupuesto. Aquí, cuando hablamos, estamos leyendo el epígrafe, entenderíamos nosotros que quien falsifique, ¿sí? Quien haga una placa o un distintivo para vehículo que no sea de las autorizadas por la SAT, pues estaría cometiendo el delito. Si solo leemos epígrafes, ahí está el problema. Y esto es para aquellos que solo leen epígrafes y que consideran que penal solo es de leer y con tal en el examen sacamos el código. Y veamos, ¿por qué se lo digo? Dice 330, falsificación de placa y distintivo para vehículos. Quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos o alterare los verdaderos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, ya dijimos, falsificar es hacer un documento de los cuales no es del legal, no es el autorizado, no es el que realmente debe soportarse. Entonces, es crear uno que no llena las especificaciones legales. Entonces, eso es falsificar. ¿Qué hacen las personas? Tienen su placa de vehículo, conocemos nosotros las placas autorizadas, y vienen y lo que hacen es, por ejemplo, el vehículo es 869 DLT. ¿Sí? Y vienen y lo que está respaldando cuando ven en el vehículo no es 869, sino 889. Ese 6 de 869 lo mandan a hacer, lo troquelan y hacen el número 8. La placa es exactamente la que ha autorizado la SAT. Es placa autorizada. Sin embargo, el número que refleja no es el que corresponde a esa placa. Entonces, ahí lo que hay es una falsificación de placa o distintivo para vehículos. Toda vez de que, si bien es cierto, es la que acordó la SAT, pero se ha alterado ese verdadero. Entonces, ahí es donde se comete el delito. Entonces, y habla de quien tenga esa placa. Entonces, veamos por qué. Dice, igual sanción se aplicará a quien a sabiendas, veamos, o sea, comete falsificación de placa y distintivos para vehículos, quien a sabiendas usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. Y ahí es donde les digo, nos apartamos del epígrafe. En el epígrafe nos está hablando nosotros de falsificación de placa y distintivo para vehículos. Sin embargo, aquí abajo dice, quien a sabiendas use placas. Entonces, cualquiera me puede decir, mire, yo compré el vehículo en esos que venden en la carretera, es la misma placa que siempre he circulado, tengo ya 3 años de tener el vehículo, y hasta ahora vienen y me dicen, sí, pero la placa es uno de los elementos que sirven para identificar un vehículo y que lo hace único. Es uno de esos. No hay un vehículo en Guatemala que circule con una placa igual al de otro. Es un número único que tiene cada vehículo. Y si hubieran dos, uno de los dos es falso. Entonces, al momento de adquirir un vehículo, lo que hay que cerciorarse es que la placa sea original. De lo contrario, la ley determina que si lo sorprenden con un vehículo
con placa alterada o placa falsa, comete también el delito de usar placa o distintivo para vehículos falsificados o alterados. No es solo el que fabrique. En algunos delitos que ya hemos visto, nos sale a nosotros como sujeto activo a quien fabrique. Acá va más allá, no solo al que fabrica, sino al que use la placa de las cuales se presuma su falsedad o esté alterada. Y eso es muy común que nosotros hemos encontrado. Otro de los casos que es muy común que hemos encontrado nosotros viene, el vehículo es 001 LLL. La persona deja tirada la placa. Y entonces, en lugar de ir a la SAT, que es un tormento ir a sacar eso, pero hay que hacerlo. Lo que hace la persona, le habla a un pintor, le cortan un pedazo de metal y le hacen una placa similar. Y le ponen el número, según ellos, para identificar el vehículo. Ahí se está cometiendo el delito de falsificación de placa y distintivo para vehículos, porque esa placa es solo de la autorizada por la SAT, no es solo para identificar el vehículo, sino una placa de las cuales ante la SAT tiene su registro correspondiente. Ahí se comete la falsedad. También hemos tenido casos nosotros en los cuales la persona extraía la placa y lo que hace es imprimir una placa para identificar al vehículo. El fin que pretenden es bueno, porque lo que quieren es que las personas, en este caso la policía, pueda ver el vehículo e identificarlo e individualizarlo. Sin embargo, la ley determina que para circular un vehículo debe hacerlo con la placa legalmente autorizada. De lo contrario, hay falsificación de placa. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado con esto porque es un artículo de mucha aplicación de las cuales las personas recurrentemente cometen este delito. ¿Dudas, jóvenes? Lick, perdone, aquí sería solo prácticamente estaríamos hablando solo de las placas porque hay distintivos para vehículos. Motor, chasis. Por ejemplo. Ajá, o sea, ahí entraría todo lo que es el BIN, todo esto que va en... Lo que pasa es que el BIN, los de los carros modernos ya no lo traen. Ya no la institución esta que reguladora internacional de vehículos quitó ese distintivo como forma única de individualizar un vehículo, el BIN. Entonces ya no, la SAT respetuosa de esa ya no lo tiene. Pero sí motor, chasis y placa de circulación sí son maneras distintivas del vehículo. A eso, entonces los distintivos para el vehículo serían todos los números de registro. Exactamente. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Se ha quedado claro ese artículo? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Diga. Usted nos dice que a la hora de comprar un carro nos tenemos que dar cuenta del número de placa que sea original, o sea, de que la placa sea original. Ajá. Pero eso no tiene nada que ver con verificar la tarjeta de circulación. O sea, en la tarjeta de circulación va el número de placa. Exacto. Y si la placa tiene el mismo número, entonces, ¿cómo vamos a saber qué es original o es falsa? Es que la tiene que desprender del vehículo. Hay que sacarla del vehículo. Porque es fácil, si no se necesita ciencia. La policía tiene la facilidad pues, de lejos detectarlo por la misma experiencia que ellos tienen. Han recibido cursos y todo, entonces para ellos es más fácil. Para uno que no está tan familiarizado con las placas, no le es fácil detectar un vehículo. Nosotros hemos tenido varios y cuando nos presentan el juego de placa decimos, ¿y dónde está la falsedad? Cuando le damos vuelta a la placa, efectivamente se ve dónde estaban las marcas del número que ellos marcaron. La placa, como les decía, es de las originales, de las autorizadas por la SAT, pero le modificaron para que reflejara otro número. Y entonces la placa no está en discusión, la placa es la autorizada, lo único es que está alterada. Licenciado. Por favor. Una pregunta. Yo he visto pues, que es común que muchas personas carguen sus placas ya lijadas o que ya casi ni se le ven los números. ¿Eso también entraría ahí como la alteración? Siempre y cuando no sea alterado el número como tal, cambiado el número, no hay problema. El mismo desgaste va deteriorando el aluminio, el metal que tiene
la composición de esa placa. Entonces sí, tiene usted toda la razón. Lo único es que hay que tener cuidado porque ese despinte en un momento dado, si la policía lo puede a uno consignar porque van a decir que se está alterando la placa. Yo me recuerdo que tenía un vehículo de placas, no me recuerdo, pero la idea es, si no estoy mal, era 101, algo así. Y recuerdo cuál era el otro. La idea es que tenía una Q y un ciclista va a dar contra el carro y pasa pelando la Q y entonces quedó como U. Y entonces el policía un día me para y me dice, mira, su placa está alterada. ¿Qué tiene? Le dije, entonces la sacaron, la desprendieron, revisaron, pero está borrada pareciera quiere simular usted que es una U y las vocales no están autorizadas. Entonces, no sé, eso los desgasta, está despintado, le dice usted, ¿no? Y se miraba, pues, pero sí, en un momento dado puede tener problemas. Demostrarle que haya falsificación es bien difícil por el deterioro de la pintura. Entonces, pero sí, en un momento dado puede tener unos apuros que la policía lo quiera consignar porque se haya despintado la placa, pero es puro desgaste que ha llevado por el tiempo. Y ahí, en ese caso, pongámosle que usted, o sea, así como dice, su placa está desgastada, como dice el compañero, viene usted y la pinta del color que llevan las placas, pero sin alto, o sea, ahí había alteración también por pintar No, o sea, lo que no porque la placa lleva la misma. Siempre y cuando no pinte toda la placa usted. No, porque o sea, las placas son blancas y usted la pinta de azul, por decirlo algo. Lo único es, si usted resalta, no, ahí no hay problema porque no está modificando nada. Ah, vaya. Gracias. Ahí no. Lick, buenas noches. Buenas noches. Mire, esto aplica también para aquellos que utilizan, pongámosle, placas de esas de papel, así como las que están ahora, que por el deterioro de la lluvia, pongámosle, los números desaparecen y ellos deciden hacer una placa con los mismos números, pero ya por ellos mismos. Ahí sí hay falsificación. Eso es lo que les decía yo. Muchas personas lo que hacen es, en lugar de hacer el trámite en la SAT, terminan imprimiendo placas ellos. Ahí sí se está cometiendo falsificación de placa porque no es la autorizada por la SAT. Si usted se da cuenta, esas placas tienen un sello de agua. Y ese sello de agua es el que le da legitimidad y legalidad a esa placa de papel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, por favor. Perdone, fíjese que hace un caso en concreto. Yo tengo un familiar de que compró una camioneta, pero la placa venía alterada pero como no habían hecho el traspaso, pasó un año y cuando tenían que pagar el impuesto de circulación se dio cuenta de que las placas coincidían con un pick-up del año 2021, un pick-up Hilux. Entonces no correspondían al vehículo. Entonces la persona no decidió presentar la denuncia con las personas que le vendieron el vehículo. Pero mi consulta es, si esa persona llegara a denunciar a los que le vendieron la camioneta, ¿también puede llegar a ser consignada esa persona que denuncia? Porque también participa en la falsificación de placas. No, porque él está denunciando. O sea, el familiar que usted me dice, él en un momento dado está denunciando y está liberando su responsabilidad. Y entonces a él sí es víctima de estafa, porque le están vendiendo un vehículo, ahí no hay alteración de placa, ahí lo que hay es estafa. Porque a él le están vendiendo un vehículo del cual no corresponde a esa placa y ese carro tiene problemas. Entonces, porque está identificando a otro vehículo. Ahí no hay falsificación de placa, ahí lo que hay es estafa para él. Ahora, si a él hubieran detenido con el vehículo y con esa placa, habría que determinar si ese vehículo tenía reporte de robo, el pick-up, a quien correspondía esa placa. Porque si esas placas, en todo caso, la mayoría de personas cuando deja extraviada una placa, denuncia. Y entonces, supongamos que esa placa sí tenía reporte de haber sido robada, hurtada o alguna cuestión, ahí podría él haber incurrido en encubrimiento propio por utilizar una placa de las cuales tiene un reporte correspondiente anterior a un delito cometido. Ahí podría ser. Ahora, él como tal, como víctima, él era víctima de estafa porque le vendieron un vehículo con problemas. Ah, ya. Muy bien, gracias, Lick. Muy bien. Bueno, vamos entonces, 331. Falsificación de contraseñas y marcas. Licenciado. Por favor.
Solo tengo una pequeña duda. Fíjese que la vez pasada tuvimos un problema con eso del extravío de placas. Igual, para evadir todo eso, entonces nosotros vimos que en Facebook dice, bueno, que fabrican placas, ¿verdad? Ujú. Y si uno solicita una placa con ellos y por dado caso la policía pues se dio cuenta, ¿la sanción se aplicaría solo para mí o también para el que me lo vendió? Para los dos. Pero como generalmente la otra persona no va a delatar quién se lo hizo. Al que lo llevara nada más. Por eso dice quien usare. Entonces ahí va a ser nada más procesada esa persona. Salvo que él quiera colaborar e indicar dónde las hizo. Entonces ahí sí se van a procesar a los dos. Pero ahí sí los dos incluirían en el delito. Porque el uno está falsificando y el otro lo está utilizando. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, vamos al 331 entonces. Falsificación de contraseñas y marcas. Quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad y contenido, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Igual sanción se impondrá a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial o objetos artículos distintos de aquellos a que debieron ser aplicados. Entonces, acá hay contraseñas, marcas que en un momento dado van a identificar la calidad, la cantidad, el tipo de producto que se tiene y en un momento dado falsificar esas contraseñas o esas marcas, pues ahí es donde se comete el delito. Por ejemplo, un producto en las cuales estamos indicando peso neto 450 gramos. Agarramos nosotros esa marca o esa contraseña y se la pegamos a otro producto que no pesa eso. Entonces, ahí lo que estamos utilizando es falsificar ese tipo de contraseñas o lo que literalmente nos dice acá, falsificar contraseñas, hacer nosotros marcas de las cuales no van a tener las especificaciones de las autorizadas como tal o que puedan respaldar el peso, la cantidad o la medida que se pueda estar especificando en las originales y las legalmente autorizadas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos cometer el delito. 332. Uso de sellos y otros efectos inutilizados. Perdone. Por favor. Aquí solo sería en pesos y medidas. Aquí nos habla a nosotros pesos y medidas para identificar cualquier objeto, certificar su calidad, cantidad y contenido. Eso es lo que va a contener el solo, sí, pues entonces sería solo en pesos y medidas. Pesos y medidas. Que identifiquen siempre la calidad, cantidad y contenido. Sí, exactamente. Ok, gracias, Lick. Muy bien. 332. Uso de sellos y otros efectos inutilizados. Quien hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres o marcas o contraseñas el signo que indique haber ya servido o ha sido utilizado para el objeto de su expedición o fuera nuevamente utilizado, será sancionado con multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta los efectos inutilizados a que se refiere el párrafo que precede. Es lo que les decía. Los timbres fiscales, los timbres notariales, son uno de los elementos que son susceptibles de este tipo de delito. Generalmente, en el último trimestre del año, los notarios tienen ese problema, de los cuales los timbres fiscales, los timbres notariales se agotan y ya no hay. Entonces cae la tentación. Hay un documento que no han llegado por él, un testimonio, por decirles algo, no han llegado, tiene adheridos timbres de 1,000 quetzales, en valores de 100 cada uno, se le hizo la adhesión, tiene 10 timbres, y el notario necesita 2 de 200. Entonces lo que hace es quitarle el timbre a ese testimonio y pasárselo a ese instrumento que necesita. Pero ese timbre ya fue inutilizado, y eso es lo que se utiliza, utilizar lapicero. Y hay un lapicero que se borra. Y entonces vienen ellos y le pasan el borrador, borran la X que le habían marcado y le vuelven a marcar otra X para que se vea que ese timbre no estaba utilizado. O en algunos otros casos aún peores que tenemos, en los que de años, por ejemplo, del año 1990, hay una persona que quiere una escritura y entonces lo que hacen es ir a arrancarle un timbre de ese año dentro de los instrumentos que ellos tienen ahí viejitos
Le extraen el del timbre y se lo adhieren, como que en ese tiempo se faccionó la escritura y se tiene todavía los timbres. Entonces hay muchas cosas que se dan en ese tipo de cosas y por eso acá está la sanción. Por eso es que estos timbres, esos sellos, deben quedar inutilizados. Y lo que el Código Notariado establece es su perforación. Sin embargo, se ha vuelto una costumbre que lo que hacen es marcar una X con lapicero para inutilizarlo. La ley lo permite, no lo limita, perdón. Se puede, y lo que la ley no prohíbe se puede hacer. Pero sí se ha dado a ese tipo de cosas de volverlos a utilizar. Reutilizar esas especies fiscales conlleva a cometer el delito. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, entonces sigamos. ¿No hay dudas? Capítulo 4. De la depredación del patrimonio nacional. 332A. Hurto y robo de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso permítame, aquí el código creo. Sí, ahí estamos. Del caso del artículo 246. Sí, del artículo, es que no lo logro leer, aquí está oscuro en mi libro. ¿Es 246 o 236? 246, dice, vamos a ver, adicional al artículo dice, cualquier así se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246. 246, permítame, lo voy a anotar porque no se lee, entonces. Del artículo 246, o sea, del hurto. Y prisión de 4 a 15 años en los casos del artículo 251, o sea, robo, cuando la apropiación recayere sobre. O sea, que hay un delito específico para esos delitos que ya vimos, delitos patrimoniales. Colecciones o especímenes raros de fauna, flora y minerales sobre objetos de interés paleontológico. Bienes de valor científico, cultural, histórico, religioso. Antigüedades de más de un siglo, inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales y correos de valor filatélico. 4. Objetos de interés etnológico. 5. Manuscritos, libros, documentos, publicaciones antiguas con valor histórico o artístico. 6. Objeto de arte, cuadros, pintura y dibujos grabados y litografiados originales con valor histórico-cultural. 7. Archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos con valor histórico-cultural. 8. Artículos o objetos de amoblamiento de más de 200 años de existencia e instrumentos musicales antiguos con valor histórico-cultural. La pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionario o empleado público o por personas que en razón de su cargo o función deban tener la guarda y custodia de los bienes protegidos en este artículo. Entonces acá es tomar sin violencia uno de estos objetos que están contenidos y descritos en el artículo. Aquí no vamos a discutir mayor cosa porque eso ya lo vimos cuando hay diferenciar entre robo y hurto. El hurto nos va a establecer la ausencia de violencia y el robo nos va a establecer a nosotros la violencia que se pueda ejercer para la obtención del bien y el apoderamiento del mismo. Entonces, si recae sobre esos bienes, pues obviamente estamos hablando ya de un hurto de ese tipo de objetos, denominado el tipo penal como hurto y robo de tesoros nacionales. Entonces, ahí vamos a hacer nosotros la diferencia, si hay hurto o hay robo de esos tesoros nacionales. 332B, hurto y robo de bienes arqueológicos, el cual se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246, o sea, hurto, y prisión de 4 a 15 años en el caso del artículo 151, o sea, robo, cuando la apropiación recayere sobre 1. Productos de excavaciones arqueológicas regulares o clandestinas de descubrimiento arqueológico. 2. Ornamentos o partes de monumentos arqueológicos o históricos, pinturas, grabados, estelas o cualquier objeto que forme parte del monumento histórico o arqueológicos. 3. Piezas u objetos de interés arqueológico, aunque ellos se encuentren esparcidos o situados en terrenos abandonados. Se va a terminar el tiempo, jóvenes, y nos quedamos hablando solo
Continuamos, jóvenes. Estaba leyendo yo el 832B. Ya solo la pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionarios empleados públicos o personas que en razón de su cargo, función deban tener la guarda y custodia de los bienes protegidos por este artículo. De la misma manera, aquí no hay mayor cosa que detenernos a discutir, toda vez que es robo y hurto de bienes arqueológicos. Ahí están descritos el numeral 1 al 3 sobre qué bienes puede recaer este delito. El 332C, tráfico de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de 5,000 a 10,000 quetzales a quien comercializare, exportare o cualquier modo transfiera la propiedad de tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores sin autorización estatal. Se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiera bienes culturales hurtados, robados. Si la adquisición se realizara por culpa, se reducirá la pena a la mitad. Entonces, acá es quien trafique, quien traslade, quien pueda cometer ese tipo de delitos o exportar o se dedique al comercio de ese tipo de productos de que habíamos visto en la literal, en el 332A y en el 332B. Tal vez lo importante acá de poderle aclarar es que no solo quien comercialice, quien exporte o quien pueda realizar un tipo de trasiego de este tipo de productos, sino también a quien los compre. Si vemos nosotros, generalmente va a cometer el delito quien realiza la acción. Sin embargo, en este artículo recoge más allá del simple hecho de vender, de comercializar, de exportar o de traficar este tipo de productos, sino también incluye al comprador, que muy raros delitos viene y establece la comisión de ese tipo de casos. Entonces, aquí sí establece sobre la participación del comprador como autor del delito de tráfico de tesoros nacionales. Entonces, ahí es donde deviene establecer una diferencia en cuanto a estos artículos. El 332D nos habla de extinción de la acción o de la pena, el cual queda así. En el caso de los delitos tipificados en este artículo, se extinguirá la acción o la pena si voluntariamente y sin requerimiento alguno se entrega el objeto sustraído o traficado o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados a juez competente, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes. Veamos cuál es el eximente que pueda establecer acá. Y aquí podemos establecer dos cosas en distintos momentos procesales. Nos habla a nosotros extinción de la acción o de la pena, porque son dos momentos distintos que se van a dar. Estos son meramente procesales. Cuando usted va a llegar a procesal penal, le quedará de mejor manera. Sin embargo, le aclaro, la acción, estamos hablando del hecho de la persecución penal que inicia el Ministerio Público. Si es dentro de la etapa, desde el momento de la investigación preliminar hasta antes de que se dicte sentencia en el Tribunal de Sentencia, pues obviamente ahí puede extinguirse la acción, porque es esa persecución penal que ha iniciado el Ministerio Público o que está iniciando derivado a que se denunciaron esos hechos. Ahora, de la pena, ¿cuándo se va a extinguir la pena por la comisión de estos delitos que vimos en el 332 A, B y C? Cuando ya se dictó sentencia y consecuentemente la persona debe cumplir la misma. ¿Cuándo se extingue? ¿Cuándo en estos casos? Cuando se devuelva el objeto sobre el cual recayó el ilícito penal. Ahí es donde se va a devolver. Y ahí es donde la persona va a quedar exenta de la pena que ya se haya impuesto. En la primera parte es extinción de la acción, va a extinguirse o va a terminarse la persecución penal siempre y cuando no haya llegado a sentencia, donde están en las etapas procesales. Ustedes van a ver en procesal penal las distintas etapas que tiene el proceso penal. Hay una etapa preparatoria, una etapa intermedia, una etapa de debate oral y público, una etapa de impugnaciones y una etapa de ejecución. Ya el catedrático que vayan ustedes a tener ya les va a indicar a ustedes cuál es la corriente que él utiliza. El Código Procesal Penal sí recoge las 5 etapas. Sin embargo, algunos autores son del criterio que el proceso penal guatemalteco solo tiene 3 etapas, pero eso es materia de procesal penal que ustedes van a ver. Y entonces acá nos habla de esos momentos. ¿En qué momento puede extinguirse o terminarse el proceso penal o la pena que se le haya impuesto a la persona? Cuando se devuelvan voluntariamente y sin requerimiento, o sea, sin que se lo pidan. La persona viene y dice, yo me llevé este bien arqueológico, por ejemplo, una pintura de esas que
generalmente se ven en Antigua en los templos católicos, que son de incuantificables los precios que puedan tener. Sin embargo, ¿en qué momento se puede venir y extinguirse de esa responsabilidad que está ahí siendo investigado la persona? Si devuelve sin que se lo pidan. Él viene y dice, mire, yo sí tengo esa pintura, aquí está, yo la había comprado, pero no me importa haberla comprado, yo la devuelvo. Ahí puede extinguirse la persecución penal si fuera en el proceso, y si hubiera sentencia, pues ahí se va a extinguir la pena. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, si no hay, seguimos. Capítulo 5 de las disposiciones comunes. 333. Tenencia de instrumentos de falsificación. Quien fabricare, introdujere al territorio nacional o retuviere en su poder cuño, sellos, marcas u otros instrumentos o útiles conocidamente destinados para cometer alguna de las falsificaciones a que se refiere este título, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, herramientas que puedan servir, que están descritas en este artículo, que puedan servir para falsificar ese tipo de documentos o para fabricar ese tipo de documentos, ahí es donde se comete el delito de los contenidos en este título. Recordemos que nos está hablando del título, no del capítulo, nos está hablando del título como tal, de las cuales hemos venido nosotros discutiendo, y es a partir del 313 en las cuales nosotros tomamos este tipo de delitos. Del título, estamos hablando del título 8 de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Es lo que nosotros venimos hablando para poder establecer la conducta ilícita sobre los cuales puede recaer. 334. Emisiones indebidas. Quienes dirijan o administren. Veamos quiénes son los sujetos activos acá. Los que tienen encargado de dirigir o administrar un banco o institución que, con ocasión de sus funciones, autorizaren la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior a las legítimas, o de billetes del banco, cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador. Ya dijimos que eso de acciones al portador ha sido derogado, en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas a la prescrita. Para el caso será sancionado con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación en su caso conforme al artículo 56 del Código por doble tiempo a la condena. Entonces, eso lo hablábamos, que viene el Banco de Guatemala y dice vamos a emitir 1000 billetes de la denominación de 100 quetzales. Bueno, se van a emitir, se emiten los acuerdos, series de los números, por decirles algo, 00001 al 00000, es las series que vamos a emitir. Sin embargo, viene el Banco de Guatemala y dice, bueno, tenemos un acuerdo para 1000, evitemos crear otro acuerdo, emitamos billetes de la serie 001 a la serie 005,000. Entonces, el acuerdo, la autorización que tenían era para emitir 1000 billetes de 100 quetzales. Sin embargo, emitieron 5000. Y esto es acá, en cantidad de la cual se está emitiendo la moneda. O en su defecto, la aleación que pueda tener la moneda o las características del billete de las cuales no llenan las especificaciones por las cuales se pudo autorizar. Ahí se puede cometer el delito. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay? Bueno, sigamos entonces. Entramos al título 9 de los delitos de falsedad personal. Aquí hay delitos en los cuales también son ya de bastante uso y de las cuales tienen mucha aplicación. Nosotros debemos estar atentos cuando llegue un cliente y poder nosotros asesorarlo al momento de que pida nuestros servicios. Entonces, tenemos el 335. Usurpación de funciones. Yo le digo a veces a los muchachos cuando estamos viendo estos cursos, le digo usurpación del trabajo que estamos haciendo, porque por ahí vamos a ver nosotros usurpación de calidad en las cuales nos puede dar un momento de confusión.
usurpación de funciones. Quien, sin título o causa legítima, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Aquí el autor nos hace una diferenciación muy oportuna y nos dice, la conducta descansa en 3 componentes. El ejercicio del acto propio de una autoridad o funcionario público. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer pasar la persona? ¿Como un funcionario o de una autoridad? Siguiente, la falta de legitimación, no está nombrado para ese cargo. O sea, se está atribuyendo una función que no le corresponde. Y la atribución de carácter oficial. Y esa atribución que se está atribuyendo es oficial, es de una autoridad o funcionario. Ya les decía, la ley de servicio civil nos dice a nosotros qué diferencia hay entre funcionario y empleado público. Sin embargo, acá no vamos a caer en esa discusión, toda vez que no es materia de esta clase. Vamos a entender que el empleado es el nombrado y el funcionario es el electo, para poder llegar y poder establecer cargo público que pueda ejercer. Y entonces, acá es donde viene una persona, viene y se hace pasar, por ejemplo, como agente de la Policía Nacional Civil. Ahí está usurpando funciones. Tiene autoridad o se hace pasar como el alcalde municipal. Y entonces ahí es donde vienen esas circunstancias. Y hemos tenido nosotros principalmente en estos casos, para no traer otra institución, sino lo que nosotros lo hemos vivido dentro de la misma institución a la cual represento, es en el organismo judicial. Hay municipios de bastante distantes a la cabecera departamental y en algunos casos incomunicados, donde sale más cerca ir al otro país que venir a Guatemala, y uno de ellos es Varías. Varías está a 3 horas de México, de uno de los capitales de los estados ahí de México. No recuerdo exactamente cuál es el más cercano, pero está a 3 horas, y la ciudad de Guatemala está a 11 horas de Varías a la capital de Guatemala. Entonces es más fácil ir a México que venir a Guatemala. Y entonces tiene comunidades demasiado lejanas, y un juez que vaya a hacer una diligencia muchas veces tiene que destinar un día para ir a ese lugar. Y entonces hay algunos, así como en esa comunidad, en años que yo cubría en Santa Eulalia, que me tocó trabajar, conocíamos a personas de las cuales cubrían los juzgados, pero solo de nombre, porque no llegaban a trabajar los señores jueces de paz. Y entonces solo llegaban una vez a la semana o una vez al mes, y esa era la gran asistencia que tenía el juez y su presencia. Entonces muchas veces la persona no conocía a los jueces, sino conocía a los empleados del juzgado. Y generalmente buscaban al secretario, y el secretario en algunos lugares se hacía pasar como el juez. Y eso me pasó a mí cuando yo llegué a Zacualpaquiché. Yo llego a cubrir, nosotros pues ya veníamos de jueces de escuela, en la escuela de estudios judiciales ya nos daba una orientación, cuáles son nuestras funciones, nuestro, hasta cierto punto, tipo de introducción al servicio público, de las cuales debíamos prestar ese servicio y no a distancia. Y me recuerdo que en una ocasión yo había llegado como a las 8:30 al juzgado, y entró una señora día lunes. Recuerdo que cuando entró dijo, mire, disculpe, ¿se encontrará el señor juez? Sí, pase adelante, le dijo. Entonces yo cabal estaba platicando con el oficial. Él le dijo, ¿qué es lo que usted necesita? Entonces viene ella y dice, no, yo no quiero con él, yo quiero con el segundo juez. Entonces nos quedamos viendo, ¿verdad? ¿Quién podía ser el segundo juez? Entonces el compañero le dijo, disculpe señora, le dijo, aquí solo un juez hay, ¿a quién busca usted? Es que es uno que me atendió ayer, que me dijo que es el juez que viene los fines de semana. Entonces, y ahí entendimos quién había sido. Y era uno de los oficiales, de los cuales él, en mi ausencia, que yo si no llegaba los domingos, él decía que él era el juez. Y entonces, con otros jueces que no llegaban, y pues él se hacía pasar como el juez. Y después me enteré de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero vamos a que las personas conocían. Y entonces ahí lo que hay es una usurpación de funciones. Él es empleado público, no se discute, es empleado del organismo judicial. El problema para él es
que él se está atribuyendo una función que no tiene el nombramiento correspondiente. Y por eso les decía yo, el desglose que nos hace el autor es muy oportuna. Dice, falta de legitimación. O sea, él sí es empleado público. Él tiene la calidad para ser oficial. Lo que no tiene es legitimación para ser el juez de paz. Y entonces ahí es donde se llevaba la circunstancia de cometer usurpación de funciones, toda vez de que él tenía otro tipo de funciones, no las funciones de juez. Entonces ahí es donde puede caer la persona. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, vamos entonces. 336. Usurpación de calidad. Quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener título o habilitación especial, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 200,000 quetzales. Si del resultado del ejercicio se derivare perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede se elevará en una tercera parte. Esto va a lo que me preguntaba Josué cuando iniciábamos la clase. Si no estoy mal, fue Josué que me decía, ¿qué pasa si el certificado lo extiende a una persona de las cuales no es médico y extiende el certificado médico? Ahí lo que hay es una usurpación de calidad, toda vez de que él está firmando un certificado no siendo él médico. Entonces, ahí es donde está cometiendo el delito. Ahí no habría falsificación de certificado, toda vez de que él no es médico, no está emitiendo ese tipo de documentos. Entonces, él está usurpando calidad. Y esto es muy común que suceda, jóvenes. Por ejemplo, lo más común, lo que ustedes han escuchado, los famosos huizaches. Ellos son los que son muy propensos a cometer este tipo de delitos, en los cuales se hacen pasar como abogados y notarios y consecuentemente atraen personas. No tienen ninguna responsabilidad, ellos no asumen los riesgos y consecuencias que puede devenir de hacerse pasar como abogados. Las ramas del derecho de civil, familia, laboral, permiten la procuración y permite que un procurador, más de alguno de ustedes ejerce ese trabajo, procurador o secretaria de abogados y notarios, en los cuales prestan ese servicio y pueden ir a preguntar a los juzgados cómo va su trámite, hasta les notifican una resolución y no hay problema. La ley lo permite, la procuración está permitida en esos ramos, con excepción de penal, que el único que puede procurar un proceso en penal es un abogado y notario. No lo puede ni procurar un estudiante de derecho, mucho menos la secretaria o el procurador del abogado. No lo puede hacer, la ley lo prohíbe. Y es por eso que las pasantías se implementaron en penal, porque eliminaron el sacar casos en materia penal. Y para eso se creó el Instituto de la Defensa Pública Penal, para poder sustituir ese tipo de trabajo que antes hacían los estudiantes de derecho. Por eso ustedes, si no estoy mal, creo que en diciembre ustedes ya de este año comienzan su preespecialidad, de la cual ya les van a introducir algún campo. Lamentablemente Chimaltenango solo tiene 2 especialidades, derecho civil y derecho penal. La ciudad de Guatemala tiene más especialidades en las cuales usted puede elegir. Sin embargo, Chimaltenango, por la misma cantidad de estudiantes, aún tenemos pocos para poder incrementar más especialidades, pero creo que están las más necesarias, las más comunes, que la derecho penal y derecho civil. Y entonces, usted ya en diciembre tiene la preespecialidad, que es una apertura a tener un mejor conocimiento de estas 2 ramas del derecho y ver hasta la cual de las 2 se va a inclinar. Si usted las quiere sacar en Chimaltenango y se quiere a la ciudad de Guatemala, pues allá puede sacar especialidad, creo que esta de notariado. Entonces, allá podría usted ir a sacarlas. Sin embargo, esa especialidad que se va a ir sacando también le abre la puerta a usted para ir sacando sus casos ya de derecho civil, de derecho de trabajo. Ahora, penal solo le queda 2 opciones: o hace pasantías o saca sus clínicas. Ahí se limita, no puede sacar casos penales porque la ley o el Código Procesal Penal limitó esa posibilidad a las universidades poder sacar mandar estudiantes a sacar casos penales. Entonces,
Aquí es donde tenemos que tener cuidado, en esa usurpación de calidad. Ahora les planteo un caso a ustedes. Juan García es un trabajador municipal. Él durante toda su vida ha sido presidente de COCODES de su comunidad y él es reconocido como una autoridad en la aldea donde él vive. Consecuentemente, él salió a estudiar unos años, cerró pensum de Derecho, se examinó, tiene ganadas sus 2 fases, pero por falta de dinero él no pudo sacar la tesis. Él le ha dicho a la comunidad que él sí es abogado y notario, porque él manifiesta que las fases pública y privada de la Universidad de San Carlos le dan esa categoría, porque son los 2 exámenes, y eso a él lo único que le falta es la tesis para ser licenciado, pero que él es abogado y notario. Por lo tanto, él, ante ese liderazgo, ha sido reconocido como tal, y él, en la comunidad, él lo conocen como también el alcalde del municipio, porque él, pues, ante su experiencia, ha venido a procurar muchos proyectos, y de hecho, el proyecto que él solicita se lo autorizan los consejos de desarrollo para poder implementar tal circunstancias. Él como tal últimamente ha asesorado a personas, los ha acompañado a los juzgados, derivado a que él tiene pleno conocimiento de esos casos. De hecho, en problemas de familia, él entra a las audiencias de familia y firma como licenciado, derivado a que va acompañando a las personas y logra conciliar las partes. Por lo tanto, se le pregunta a usted si él comete algún delito el realizar esas conductas o está permitido en ley. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Diga. Yo creería que incurre en usurpación de calidad, porque si bien ya cerró su ciclo, pero todavía no tiene un registro por parte del Colegio de Abogados y Notarios. Sí es servidor público, sí es trabajador del sector público, pero todavía no tiene ese registro que lo avale. ¿Qué comete él entonces, Sergio, según usted? ¿Usurpación de funciones o usurpación de calidad? ¿O los dos? Usurpación de calidad. ¿Alguien más? Gracias, Sergio. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, diga. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Sergio, con el compañero, que también comete usurpación de calidad, pero también criterio, usurpación de funciones, porque está diciendo que es licenciado cuando aún no tiene el título todavía. ¿Alguien más? Gracias. Lick, perdone, y sí, yo estoy más de acuerdo con la compañera, Lick, porque sí, como decía Garavito, él no está habilitado, él no tiene la libertad de poder firmar, él no está registrado, como dijo él, ante el Colegio de Abogados, y está usurpando una función que no le corresponde como de carácter oficial, o sea, él se está haciendo pasar por licenciado. Entonces, para mí sería usurpación de funciones y usurpación de calidad, como decía la compañera. Gracias, Ronnie. Una última opinión. A ver, ¿quién se anima? Buenas noches. Buenas noches, Dorian, por favor. Para mí sería que está cometiendo ambos, porque si bien es cierto, ya tiene los cursos cerrados, aún no es abogado. Y no tiene ningún registro, entonces está cometiendo ambos delitos. Veamos pues, jóvenes, analicemos el artículo. Sergio no deja tener razón, lo único que no comparto con Sergio, y le aclaro, es que los COCODES no son empleados públicos, ¿sí? Los COCODES coadyuvan en el desarrollo de la comunidad, así lo dicen los consejos de desarrollo.
Entonces, para que nos quede claro que los COCODES no son autoridades ni son empleados ni funcionarios públicos. Ellos no devengan ningún estipendio municipal. Solo son el enlace entre la comunidad y las autoridades municipales. Para que nos quede claro. Y por lo demás, comparto bastante con lo que Sergio dijo. Vamos entonces. Usurpación de funciones sin título o causa legítima, que será actos propios de una autoridad o funcionario. ¿Qué autoridad estaba ejerciendo él? Ninguna. Ninguna función de un funcionario, ¿sí? Entonces, él es COCODE. Entonces, ahí no hay para dónde. Ahora, el siguiente artículo. Usurpación de calidad. Quien se arrogare título académico. Aquí, ¿qué les está diciendo él? Que él es abogado y notario, y que lo único que le hace falta es la licenciatura, y acompaña a las personas a audiencias de familia, porque él es facilitador y concilia a las personas. Acá sí hay usurpación de calidad, porque él, si bien es cierto, ya ganó 2 fases, y las fases, obviamente, San Carlos tiene bien definidas las fases, el área pública y área privada. Área pública, ¿para qué? Para ser abogado. Área privada, ¿para qué? Para ser notario. Pero la San Carlos no otorga títulos si no se obtiene el grado académico. A la inversa, sí. San Carlos puede otorgarle a usted grado académico y no darle títulos. Por ejemplo, usted se hace su tesis, sustenta su examen de tesis y usted es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y le hace su acto de graduación, lo gradúa, lo reconoce. Lo único que le pasan diciendo como 1000 veces, y se aclara que el bachiller ahora está sustentando únicamente el examen público de tesis. Él solo adquiere el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y se lo repiten a la sociedad, a todo el mundo. Muchas veces la gente no entiende, pero se lo están va a repetir y repetir a todo de que solo es licenciado. Entonces, sí lo extiende San Carlos. Ahora, que usted saque sus 2 fases y no saca su tesis, ahí sí no. La San Carlos, la universidad, no lo reconoce a usted como abogado y notario porque usted no tiene todavía el grado académico. Entonces, para usted ostentar los 2 títulos, debe tener ya el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas o Sociales, o en su defecto, tener ya aprobada la tesis, para que entonces ya le puedan extender a ustedes el título y consecuentemente el grado académico. Entonces, ahí es donde vendría ese extremo. Este caso como tal, el señor, pues obviamente ya en la práctica podríamos decir que él sí es abogado y notario, tiene los conocimientos, pero no tiene ese reconocimiento. Como decían las 4 personas que intervinieron, no tiene ese registro correspondiente que lo avale como abogado y notario. Entonces, él tendrá que primero sacar su tesis, que le aprueben la tesis, entonces ya vendrá su acto de graduación de abogado y de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y consecuentemente le confieren los títulos de abogado y notario. Entonces, ahí, hasta ese momento, una vez juramentado, porque tampoco es hoy se graduó y ya mañana puede ejercer la profesión, hay que hacer un trámite administrativo, la juramentación en el Colegio de Abogados y su juramentación en la Corte Suprema de Justicia, en las cuales ya con ello, entonces sí ya puede ejercer la profesión. Mientras le falte esos, ya pudo haberse sustentado su acto de graduación, pero no puede ejercer aún la profesión. ¿Les queda claro? Son 2 delitos casi parecidos, pero sí tienen sus ciertas diferencias. Lick, entonces, ¿cuál sería en sí el delito? Usurpación de calidad. Usurpación de calidad. Ya. O sea, la diferencia es que en el 335 habla de autoridades o funcionarios públicos. Que se haga pasar como funcionario. Por ejemplo, yo le digo a usted, mire, yo tengo la calidad de juez, tengo mi nombramiento, soy trabajador del organismo judicial. Pero mire, ante usted yo me presento como el magistrado de la sala de Zacatepeques. O sea, yo me estoy arrogando un cargo de autoridad que no tengo, ¿sí? Soy juez, pero no soy magistrado. Igual en su caso. Usted viene y dice, mire, usted es empleado del hospital, pero usted viene y dice, yo soy el gerente administrativo del área de presupuesto, por decirle algo. O sea, usted trabaja ahí, pero no tiene esa calidad. Entonces ahí es donde se viene la usurpación de funciones, porque no se tiene el título
ni la legitimidad para hacerlo, porque puede ser que usted tenga el título, por decirle que para ser gerente se requiere tener perito en administración de empresas, y usted es perito en administración de empresas, sí tiene el título, pero no tiene la causa legítima. ¿Cuál es la causa? El nombramiento. Sí, pues entonces o sea, ahí pudiéramos tomar a la hora de que usted pusiera en el examen, pongámosle, que, bueno, yo aquí le estoy colocando usurpar un puesto, usurpar el nombre ¿cómo le dijera yo? Con el nombre de que yo soy, o sea, yo soy analista y me voy a pasar como jefe de recursos humanos. Exactamente. O sea, la diferencia sería el nombre. ¿Sí? No el nombre, sino que usted no tiene ese aval. El nombre de la nombramiento. No tiene nombre de la función o nombramiento. Ya. Usted se hace pasar, por ejemplo, como director del hospital. ¿Sí? Ya. Usted tiene la capacidad, digamos, usted es médico y sí puede ejercerla, ¿sí? Título sí tiene. Lo que no tiene la legitimación, o sea, el nombramiento. Ya. Sí, pues esa es la diferencia que hay contra el de la calidad. Lo otro es, en cambio, el de calidad es ejercer un título que no se tiene. Ya. Por favor, Josué. Entonces, licenciado, entonces la diferencia, por ejemplo, en este caso que usted nos planteó, suponiendo que la persona solo les haya dado acompañamiento en el juzgado de la rama civil, y pues él no haya firmado ni les haya dicho, mire, yo soy el abogado, sino que solo les voy a dar acompañamiento ahí a sus ya trámites. Cambia. Ahí ya cambia, ajá. Ahí no... cambia. El problema de él fue comparecer a la audiencia. Ok, llegó a comparecer a la audiencia. ¿Sí? Ahí ya comete la usurpación de calidad. Ahí ya, porque él se hizo pasar como abogado que los va a conciliar y él pasó. No se puede. Él puede procurar un proceso, pero no puede representar y haciéndole pasar como abogado. Bueno, gracias, Lick. Bueno, vamos entonces. 337. Uso público de nombre supuesto. Quien usare públicamente nombre supuesto será sancionado con multa de 2.500 a 15.000 quetzales. Si el uso del nombre supuesto tuviera por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Entonces, aquí es muy común, jóvenes, personas que vienen y utilizan otro nombre. Y entonces, por ejemplo, la persona se llama Juan Pérez y generalmente utiliza Carlos Hernández o Carlos Pérez, si usted quiere, ¿sí? Su apellido no se lo está cambiando, solo está cambiando nombres. Entonces viene y así lo conocen. Entonces, usar un nombre público supuesto, pues constituye un delito. Y entonces aquí nos indica el autor que a eso se le llama un nombre falso para poder determinar esa conducta. Nosotros molestamos a un compañero de trabajo porque él viene y se cambia el nombre. Él tiene un nombre X y se pone por hay un nombre que él conoce, porque nos dimos cuenta porque una persona un día llegó al juzgado y preguntó por un tal Carlos. Y con nosotros no hay ningún Carlos trabajando. Entonces le dijimos, disculpe, aquí solo que usted averigüe el nombre porque aquí no hay ningún Carlos. Bien, y nos dio las características de la persona. Entonces ya hicimos relación por las características que nos dio, quién era. Entonces le dijimos a la señora que entrara y que viera a la persona que nosotros suponíamos que era por las características que nos dio. Y efectivamente cuando lo vio dije, ahí está don Carlos. Y se entró. Entonces, ¿por qué lo hace él? No con un fin delictivo, sino de conquista. Porque de esa manera él desvía la atención de la persona y él le dice, no, quien es casado es mi hermano, yo soy soltero. Mi hermano tal, si él sí es casado. Yo soy Carlos y soy soltero. Entonces, son cuestiones que se da. Él públicamente está utilizando un nombre supuesto. Entonces, ¿qué licenciado? hay que hacer en esos casos? Diga. Disculpe la pregunta, en este caso solo aplica a nombres, no a sobrenombres, o sea, apodos o algún tema de conocimiento que lo conozcan como tal en la ciudad, digamos. Mire, en la doctrina nos dice que el nombre puede incluir hasta el sobrenombre. Sin embargo, nosotros vamos a lo que la ley de organismo judicial nos establece.
lo literal que determina la ley. Y la ley nos reconoce, ustedes ya vieron en el Derecho Civil 1, que es el nombre. Se compone del nombre de pila y los apellidos. No nos habla a nosotros de los apodos. La doctrina, si usted, me imagino que usted ha leído doctrina y por eso su duda, porque la doctrina sí dice que el nombre es aquello que todo lo que identifica a la persona. Y por ejemplo, en San Martín, donde yo crecí, me recuerdo que había una persona que crecimos juntos, era un par de años más grande que yo. Él tenía su nombre, pero en la escuela todo el mundo lo conocía como el Sapo. Y de plano a él no le gustaba su nombre, porque cuando él se presentaba y le decía a uno su nombre, por respeto, pues porque uno no conoce a la persona, no le da uno el apodo de inmediato. Y entonces decía, no, vos no me insultes, mejor decime Sapo. Me siento mejor que me digas así. Entonces él era comúnmente conocido con ese sobrenombre. Y entonces era una forma de identificarlo. Sin embargo, la ley a nosotros nos habla del nombre supuesto. Y nosotros, el nombre supuesto, vamos a lo que define, al nombre, lo que define el Código Civil. Nombre de pila y apellidos del padre y la madre respectivamente. Entonces, a eso va a lo que me decía, compañero. Y tiene toda la razón. Si ha leído algunos autores, establecen que el nombre también se compone del apodo. Pero, sin embargo, nosotros en el Código Civil sí vamos a lo que taxativa nos dice, nombres y apellidos. ¿Qué hacer en estos casos? Porque muchas personas sí utilizan así. Y el problema, por ejemplo, es a personas que tienen un nombre y se anteponen otro. Por ejemplo, una persona que yo conocía se llamaba Jorge, pero él en su círculo familiar, él se identificó como Jorge Mario. Y todo en su círculo le decían Jorge Mario. Cuando yo lo conocí, yo sabía que él solo se llamaba Jorge, no se llamaba Mario. Y todo el mundo lo conocía así. ¿Qué hacer en esos casos? Porque hay personas así. Hay personas que uno dice, a doña Janet. Pero ¿de dónde Janet? Ella se llama Juana. Pero toda la vida se identificó como Janet. Y todo el mundo la conoce. Quien menos la van a conocer por Juana. ¿Qué hacer en esos casos? O hace cambio de nombre o hace una identificación de persona para no incurrir en este delito. Que son dos figuras distintas. Cuando ustedes van a llegar a notariado, van a establecer esas figuras. El cambio de nombre es un trámite administrativo que hay que seguir, semijurisdiccional, en las cuales va a haber una resolución al final en la cual va a venir el cambio de nombre, donde se cambia totalmente el nombre. Ahora, la identificación de persona, y eso es lo que pasa con muchas personas, y dice, va con un notario, mire, ¿cuándo me cobra por cambio de nombre? Cambio de nombre quiere, le cobro 10,000 quetzales. Va con otro notario, yo quiero cambiarme el nombre, no se preocupe, yo le cobro 300 quetzales. ¿Qué están haciendo? El otro sí le cobra por un proceso que debe seguir por un cambio de nombre. El otro le está haciendo una identificación de persona y se lo va a hacer en una escritura pública, en la cual indistintamente se hace llamar Janet y Juana, que identifica a la misma persona. Entonces son cosas que a veces a nosotros nos preguntan, dice, miren, ¿por qué un notario me cobra 10,000 y el otro me cobra 300? Porque el que le cobra 10,000 le está haciendo un trámite de cambio de nombre, donde le van a borrar el nombre Juana y se va a llamar Janet. Y en la otra persona, pues obviamente solo le van a hacer una identificación de persona donde van a decirle que indistintamente se identifica como Juana o como Janet en su círculo familiar, que es conocida indistintamente. ¿Para qué? Para no cometer el uso público de nombre supuesto. No es el nombre que está utilizando. ¿Dudas, jóvenes? Licky, con esa escritura pública que dice usted a la hora del cambio de nombre indistinto, no hay tanto problema con que lo parara la policía o algo. No, porque se queda razonado en el documento. Ah, bueno. Queda razonado en el documento donde se cambia, se identifica a la persona. Ahora, cambio de nombre, hay que sustituir todos los documentos. Sí, pues, bueno, me puede parar la policía aquí en la esquina de mi casa, yo le digo, yo me llamo Juan. Ajá. Y en la otra esquina me para la policía, otros cuates, y yo le digo, yo me llamo Pedro. Entonces Exactamente. O No sea, hay problema ahí porque no... tiene una identificación. Ah, ya. Okay. Gracias. Bueno, jóvenes, estamos por terminar el tiempo.